Fabri se está tomando toda la chicha. Me encantó la chicha. Es hermoso realmente. Miren esta callecita que hay por acá. Miren lo que es esto. A mí me encanta. Estoy fascinada con este lugar. Yo todavía no entiendo, en mi opinión, cómo no es una de las 7 maravillas del mundo, porque realmente se lo merece. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Fabri Uruguay. Yo soy Rochi de Argentina. Y bienvenidos a un nuevo video. Estamos en Bogotá, volvimos a Colombia. Así es, volvimos y en este momento estamos en la Plaza Bolívar, la más típica de Bogotá. Y en este video le vamos a mostrar qué hacer en Bogotá. Como pueden ver, la Plaza Bolívar tiene muchas palomas. Pero créanme que esta plaza tiene más historia que palomas. Lo primero que deben hacer cuando lleguen a Bogotá es venir a la Plaza Bolívar. Es la plaza más antigua de la ciudad y más importante. Tiene todo el turismo acá, es muy linda de conocer y tiene mucha historia. Además acá está lleno de puestitos de comida colombiana típica que en otro video lo vamos a estar probando para todos ustedes. Estamos a metros de la Plaza Bolívar y miren, pueden encontrar muchas artesanías para que se lleven también un recuerdito de Bogotá. Miren todo lo que hay aquí, hay de todo. Miren, hay de todo, muchas artesanías y a muy buen precio. Sombreros, collares, cuadros, la verdad, mucho puesto callejero. Estamos en este momento en La Candelaria, el barrio más típico de Bogotá. Vamos a recorrer las calles, ver los grafitis. Es un barrio hermoso y estamos justo frente a nuestro hotel, miren. Acá es nuestro hotel, ¿ok? Y estamos justamente acá, en pleno corazón de La Candelaria, lleno de murales, amor. Lleno de murales, lleno de turistas porque es un barrio muy típico. Es ideal para recorrerlo caminando. Fácil de bajar, medio difícil la subida, te digo. A mí me costaron las subidas, pero es hermoso, ideal para disfrutar. Así es, así que ahora tenemos una bajada, pero después tenemos una subida. Vengan, vamos a recorrer La Candelaria. Vamos. En este barrio hay muchos murales y les recomiendo pasar, mirarlos, sacarse una foto con ellos porque es algo muy típico de la ciudad de Bogotá y realmente son increíbles. Acá en este precioso barrio de Bogotá se encuentran murales, miren, arte por todos lados, lleno de grafitis, muy bonito de venir a recorrer caminando. Y ahora vamos a ir al Chorro de Quevedo que está acá cerquita, a 3-4 cuadras, y le vamos a mostrar todo. Ahora nos encontramos en la calle del Embudo. Así es, seguimos en el barrio La Candelaria y miren esta callecita que nos encontramos, están los famosos paragüitas. A mí me hizo acordar a Cartagena, a Getsemaní. Así es, en Cartagena también hay una calle muy famosa que tiene estos paragüitas colgados. Ideal para tomarse fotos. Típico de Colombia, así que vamos a hacer unas fotitos acá mismo. Wow, miren todo el arte que hay en La Candelaria, amor, esto es tremendo. Che, y ahí hay un cartel que dice chicha. ¿Qué es la chicha, amor? Hay que probarla. ¿Pero es una bebida? No sé. ¿No sabes lo que es la chicha? Yo tampoco, vamos a averiguar. Pero todo lo colombiano lo quiero probar, así que vamos. Vamos. Me encanta Bogotá, sus callecitas. La realidad es que la vez anterior que vinimos no habíamos recorrido tanto las calles de La Candelaria. Es hermoso realmente. Miren esta callecita que hay por acá. Miren lo que es esto. A mí me encanta. Estoy fascinada con este lugar. Miren este restaurante, qué lindo diseño, qué lindo arte. Bueno, la chicha, 6.000 pesos colombianos. Estamos hablando un poco más de $1. Pero allá vale 5.000, así que vamos a probar la chicha. Miren, acá la chicha vale 5.000 pesos colombianos. $1. Creo que la chicha es como un té. ¿Vos qué opinás? Ojalá, porque me encanta el té. Bueno, acá hay información, mirá. Mirá. Come chicha, bien chiche. Ok, miren, acá hay todo tipo de comidas colombianas. Vamos a probar la chicha. A probarla. Nos acaban de dar la chicha de Maracumango, la más típica de Colombia. Miren, ¿no? Una botellita llena de chicha. La chicha colombiana, vamos a probarla. Por primera vez, este es el sabor que más piden, el más típico. Es fuerte. Parece que tuviera un poco de alcohol. Vamos a probar. ¿Tiene alcohol la chicha? ¿Te gusta? Me encantó. Yo la siento fuerte, como si tuviera un poco de alcohol. No sé, no preguntamos. Tampoco está de maracuyá. Muy rica, me gustó.
Bueno, en todos los lugarcitos por acá hay chicha. Se ve que es muy típico. Muchos sabores. ¿Cuál nos recomiendan probar? Fabri se está tomando toda la chicha. Me encantó la chicha. Una pregunta, si me tomo toda esta chicha, ¿pasa algo? ¿Quedo ebrio? Porque tiene alcohol, creo que tiene mucho alcohol. Vinimos a la Plaza del Chorro de Quevedo. Por acá atrás está la Fuente de Quevedo. Es un lugar principal, histórico en la ciudad de Bogotá. Está llena de gente joven de día, de noche. Miren, vamos a recorrerla. Bueno, tenés los típicos vendedores que te venden pulseritas, un punto de encuentro para la gente, la Fuente del Chorro de Quevedo. Miren, acá la vemos, gente también haciendo música en la plaza y la gente se sienta acá, come, escucha música, un lugar espectacular. Saliendo de la Plaza del Chorro de Quevedo, que es el sitio de fundación de la ciudad, vamos a caminar por una de las calles laterales. Miren lo linda que es. Son angostitas, hay un montón de puestos de comida, artesanía, te venden chicha por todas partes. Otro de los lugares para conocer en Bogotá es el Museo Botero, que es el que ven por aquí detrás mío. Es gratis la entrada, así que allá mismo voy a ir a conocerlo y mostrárselos por dentro. La lluvia no nos para. Bueno, ya ingresamos al Museo Botero, como les comenté, la entrada es gratis, es muy lindo. Ahora les voy a mostrar un poco cada sala. En el año 2000, Fernando Botero donó al Banco de la República 208 obras de su colección y las pueden encontrar acá en el Museo Botero, que está en el barrio La Candelaria. Está abierto de 9 de la mañana hasta las 19 horas y, como les dije, la entrada es libre y gratuita, así que no se lo pierdan. Otra de las actividades que pueden hacer en Bogotá es venir al Cerro Montserrat Para ver las mejores vistas de la ciudad de Bogotá. Ahora vamos a subir en teleférico hasta la cima de la montaña y vamos a mostrarles lo que es Bogotá desde arriba. Nos costó la entrada 27.000 colombianos por persona y realmente las vistas son imperdibles. Así que vamos a verlo. Acompáñenos en nuestra nueva experiencia. Bueno, acaba de llegar el teleférico. Es momento de subirnos. Qué emoción. A mí me da un poquito de miedo, te soy sincero. Miren, este teleférico nos va a llevar hasta allá arriba. Y hoy es un día lluvioso, pero no importa, vamos a subir igual. Está lleno de nubes, no se ve nada de la panorámica del lugar, porque era un día feo, era un día lluvioso, así que si el día está feo, no suban acá a Montserrat, que no van a ver nada, no van a apreciar la vista desde acá arriba. Bueno, llegamos a la punta, a la cima de Montserrat. Miren lo que es esto. Nosotros ya habíamos venido, habíamos visto las vistas hermosas. Hoy nos tocó un día feo, subimos igual y está lleno de niebla. O sea, parece que estamos en el cielo, entre las nubes. Mira, acá está la iglesia y no se ve. Ahora vamos a entrar igual, pero me acuerdo que la iglesia se veía perfecta. Mucha niebla, no se ve nada literal. Nosotros vinimos para ver las vistas de Bogotá y estas son las vistas que obtuvimos. Y miren, no se ve nada. O sea, si está feo el día, no suban a Montserrat porque no van a apreciar nada. Se ve el cartel de Bogotá, nada más. Estamos subiendo a la iglesia de Montserrat. Cansa porque hay mucha niebla, hace mucho frío. Yo no puedo creer cómo se ve para allá. Miren, no se ve nada. Realmente no vengan cuando vean que está nublado el día o está feo. El centro estaba apenas nublado, tampoco es que bueno, era que había mucha niebla, entonces pensamos que se podía venir tranquilamente, pero no, de todos modos pueden conocer la iglesia. Están entre las nubes, hay un kiosquito muy lindo allá también para tomar café. Miren el kiosquito de Montserrat. Esta es la iglesia de Montserrat, muy bonita. Cuando llegan a la cima, entran acá y tienen esta iglesia. Amigos, otro de los tours que no se pueden perder es ir a la Catedral de Sal de Zipaquirá. Yo en este caso elegí la opción de ir en un transporte privado porque era mucho más conveniente que contratar un tour. Bueno, nosotros, como verán, estamos yendo aquí en un auto particular. ¿Cuánto es el precio para venir hasta aquí, hasta la Catedral desde Bogotá? 350.000 pesos colombianos.
¿Ida y vuelta? Sí, acá te traemos, te esperamos, te sugerimos, te llevamos, Perfecto. te atendemos súper bien. O sea, ustedes vienen hasta aquí, esperan a los pasajeros 3-4 horas que estén dentro de la catedral y los llevan nuevamente hacia Bogotá. Así es. Así es, ideal el servicio. Igual si quieren hacer algún recorrido por alguna ciudad o conocer algo puntual, también los llevamos y les sugerimos para que pues tengan una buena experiencia, ¿verdad? Espectacular. El precio para entrar a la Catedral de Sal son 98.000 pesos colombianos por persona. Estamos hablando de alrededor de $20 por persona. Bueno, esta es la entrada hacia la Catedral de Sal. Empieza aquí el recorrido, hay muchos puestitos. Hay aquí para comprar agua porque luego allí adelante ya no te venden. Muy importante llevar agua, 2.500 pesos el agua. Les recomiendo que antes de ingresar a la Catedral de Sal se tomen un desayuno. Hay que venir temprano para aprovechar y recorrerla. Abre a las 9 de la mañana y sí, les recomiendo desayunar para tener fuerza y energía. Recuerden que está debajo de la tierra, es una mina y hay que caminar 4 horas. Así que ingresar con fuerza y adelante, allá vamos. Sino que en el centro está la balsa Muisca, que es el vehículo flotante sobre la superficie de esa bella laguna para permitirle al cacique máximo de todos, Zipa, que significa padre de todos, entrar al inframundo según sus creencias, cubierto con oro de pies a cabeza. La idea es sacar un mensaje de los dioses que están ahí, los que los trajeron a este mundo según esa civilización. Miren por acá, la esmeralda, increíble en la mina. Bueno, y realmente les quiero hablar un poquito de esta catedral. Cada rincón que uno recorre es mágico, te hace emocionar hasta las lágrimas este lugar. Yo todavía no entiendo, en mi opinión, cómo no es una de las 7 maravillas del mundo, porque realmente se lo merece. Es un lugar increíble, muy destacable el trabajo que realizan los mineros aquí dentro. Y cada día este lugar se renueva más, porque nosotros con Fabri vinimos hace 2 años y, por ejemplo, todavía no había para realizar bodas, no había spa, que era lo que les comentaba antes. Los baños están increíbles, hay lugares para comer, para comprar recuerdos. Realmente se merece ser una de las maravillas del mundo. No sé qué opinan nuestros amigos colombianos. Y si ustedes vienen aquí a Bogotá, no se pierdan conocer este lugar, porque sin duda es uno de los tours imperdibles para realizar aquí. Y finalizamos este día en Bogotá cenando acá en un restaurante tradicional. En un restaurante tradicional que se llama La Puerta de la Tradición. Miren lo que es este lugar. Y vamos a ver la carta, a ver qué nos ofrece el menú de la Puerta de la Tradición. Por acá también están los platos típicos. Tiaco santaferreño, bandeja paisa, frijoles rancheros, sancocho de pollo. Todo esto en Argentina, en Uruguay no existe, solo se come en Colombia. Tenemos que probar todo, me parece. Miren los precios, todo más o menos ronda los 38.000, 35.000. Todo en los $8 aproximadamente. Así que bueno, ¿qué vamos a pedir? Por ahí bandeja paisa, tamal, probar un poquito de todo. Y miren lo que es el restaurante. El restaurante es muy lindo, muy típico acá de Bogotá. Un ambiente muy ameno, muy tranquilo. La verdad, nos encantó este lugar. Tamal, bandeja, ¡ay, qué pinta que tiene! Acá tengo el sancocho de pollo. Me parecía que faltaba algo. Muy bien. ¿Lo tiro acá? Sí, puedes con la cuchara de sacar pedacitos del aguacate y de las recetas. Ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, mira por acá el sancocho de pollo, el arroz y la palta de guarnición y la bandeja paisa y el tamal. ¿Qué más querés? Por favor. Qué manera de despedir el video con esta gastronomía de primer nivel en Bogotá. La verdad que la bandeja paisa no puedo creer lo rica, lo completa que es. Todos los platos son buenísimos, ideales para el frío que hace ahora en Bogotá. Así que a comer. A comer, bandejita paisa. A disfrutar esta comida tan rica de Colombia. Qué rica esta sopita. Yo no sé vos, pero yo me quedo de vivir acá. No puedo creer lo rica que es la comida en Bogotá. Muy bueno. Excelente.